relacionada a cómo podemos ver algunos elementos de ese enfoque para, pues, nosotros que somos profesores en ejercicio o los que son futuros profesores, cómo podemos usar esos elementos para poder analizar la actividad matemática. Entonces, me permito empezar. Entonces, pues nosotros como profesores de matemáticas estamos, pues nuestra función está dentro del aula de clase. Nosotros nos enfocamos o no tenemos como objetivo poder no tanto enseñar temas, sino más bien desarrollar pensamiento matemático en los estudiantes. Pero eso lo hacemos dentro de un aula de clase. En esta faceta o en esta práctica que tenemos como profesores, nuestro foco no solo debe ser simplemente llegar al aula y enseñar un concepto o enseñar unos rubros, sino más bien mirar qué podemos hacer para que el objetivo o el enfoque de la educación como tal, tanto en México como en cualquier país, se cumpla, que es que los estudiantes desarrollen pensamiento matemático. Y dentro de ese pensamiento matemático, pues hay una forma en que se hace, que cada país tiene, digamos, sus estándares, su currículum, y en ese sentido pues se generan unos estándares, unas competencias. En algunos países se habla de contenidos, pero relacionado, no solamente el objetivo es que entienda o que el estudiante comprenda ese concepto, sino más bien que a través de ese concepto el estudiante pueda desarrollar un pensamiento matemático, pueda razonar, pueda desarrollar comprensión. En ese sentido, pues hay diferentes conceptos, ¿no? Desde la parte de primaria hasta la parte de educación obligatoria, que es la parte de educación media, y aquellos que trabajan en universidad, pues también conceptos que van un poco más avanzados en cuanto a la matemática. Entonces, si nosotros analizamos los diferentes enfoques o diferentes teorías que existen en educación matemática para analizar la práctica matemática, tanto la práctica relacionada con los estudiantes como la práctica relacionada con el profesor, pues encontramos diferentes enfoques, diferentes teorías. En ese sentido, nosotros hoy les voy a hablar sobre el enfoque ontosemiótico. Entonces, dentro de ese enfoque ontosemiótico, ya les voy a decir más o menos qué es eso. Hablamos de una actividad matemática, y es que nosotros podemos, como investigadores o como profesores, nos interesa saber cómo podemos llevar al aula ciertos conceptos, ciertos problemas, y cómo a través de esa práctica docente podemos desarrollar o permitir o contribuir a la comprensión de los estudiantes. Entonces, la comprensión o lo que hace un estudiante en el aula se puede analizar desde dos miradas. Lo que tiene que ver con la práctica como tal del estudiante, es decir, las acciones que realiza en el salón de clase en torno a un concepto matemático, o lo puedo ver desde simplemente la parte cognitiva. Entonces, en esta charla que yo les voy a hablar, me voy a centrar en la parte pragmatista. Entonces, la actividad matemática que se realiza en el salón de clase, en este caso relacionado con el sujeto que aprende, es decir, con el estudiante, se va a definir en términos de prácticas. ¿Y para qué es importante nosotros analizar estas prácticas matemáticas? Estas acciones que realiza un estudiante. Pues sirve pues para muchas cosas, claramente. Por un lado, tenemos que nos sirve para analizar la comprensión de ese sujeto. Pero también nos ayuda a nosotros como profesores a mejorar nuestra práctica docente, ya que si usted analiza la actividad matemática, las prácticas matemáticas de un sujeto, usted puede reflexionar sobre cómo es que está llevando a cabo su clase, cómo está llevando a cabo las tareas que propone, y así poder ver qué es lo que de pronto está mal o hay que reforzar, o simplemente qué se puede seguir haciendo. Y en ese sentido, pues podemos también diseñar propuestas didácticas para el aula, que es algo pues que los docentes nos encargamos de hacer continuamente en nuestra labor. Entonces, en cuanto al enfoque ontosemiótico, este enfoque, me imagino que de pronto la mayoría ya ha tenido un acercamiento a este enfoque. Ese enfoque
Si ustedes leen artículos sobre ese enfoque, van a ver que hay una cantidad de elementos que hacen parte de ese enfoque. Es un enfoque bastante grande, donde usted se puede parar en cualquier perspectiva y hacer un análisis. Usted puede usar ese enfoque para analizar la práctica docente, para analizar la práctica matemática o la actividad matemática del estudiante, pero también usted puede usar ese enfoque para analizar libros de texto, para revisar currículo, para revisar tareas, para analizar, valorar, diseñar procesos de enseñanza. Entonces, desde cualquier perspectiva que nosotros como investigadores o profesores queramos, pues lo podemos hacer. Y ese enfoque se basa en la idea pragmatista, es decir, que nosotros podemos analizar lo que realiza tanto un docente o como un profesor a través de las acciones que él realiza en clase. Entonces, la práctica matemática se define como cualquier acción o manifestación que una persona lleva a cabo cuando resuelve un problema matemático o una tarea o una situación, en este caso matemático, porque hablamos de práctica matemática. ¿Y cómo es que comunica esta solución a otras personas para poder validarlas? Por ejemplo, si un estudiante está resolviendo una tarea que el profesor le ponga, pues ese estudiante va a realizar varias acciones. Acciones como utiliza una ecuación, resuelve la ecuación, em, no sé, utiliza fórmulas, grafica, realiza una representación. Entonces, todo ese tipo de acciones pues, cualquier acción que haga para resolver el problema y comunicar ese problema a otros, está relacionado o es una práctica matemática. Cabe resaltar que este enfoque ontosemiótico pues, es un enfoque que se ha elaborado con Godino y colaboradores en España. Es un enfoque que ha tenido pues, bastante auge y no solamente se está usando para trabajar con conceptos matemáticos, sino que hay artículos donde trabajan este enfoque en otros conceptos. Por ejemplo, uno de los que más se ha trabajado es en física. Entonces también hay artículos que trabajan con otros conceptos que no son solamente desde la parte matemática, pero pues aquí solamente les voy a hablar de aspectos relacionados con la matemática, pues que es nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, en esas acciones que el estudiante realiza, hay una serie de objetos matemáticos que van a emerger. Entonces, hay unos objetos que yo voy a hablar solamente de los objetos primarios, que son seis. Entonces, acá hay un diagrama que yo les he puesto, que no es mío, sino que es tomado de los artículos, que al final les voy a mostrar las referencias. Entonces, yo he tomado de este artículo de Godin y Batonero en 1994 este esquema. Es un esquema muy famoso donde nos muestran a nosotros los seis objetos primarios y cómo estos se relacionan. Entonces, cuando un estudiante se enfrenta o un sujeto se enfrenta a una situación, pues tenemos el primer objeto que es la situación. Entonces, esto puede ser un problema en contexto, puede ser algo de ejercitación o como sea la situación que se plantee, bien sea una tarea de ejercitación o una tarea que tenga que ver con un contexto o algo de la vida real o algo aplicado. Entonces, estas situaciones, pues, ¿qué hacen los estudiantes? Puede que las situaciones lleven a que los estudiantes realicen otras acciones. Entonces, acciones como dentro de esas acciones, el estudiante, objetos que pueden emerger son las definiciones, procedimientos, proposiciones, argumentos, y eso se puede representar de diferentes maneras. Sabemos bien que en matemáticas nosotros podemos representar un concepto matemático de diferentes formas. Podemos usar gráficos, podemos usar tablas, podemos usar la parte verbal, la parte simbólica. Entonces, hay diferentes formas en que yo puedo representar. En una tarea que yo, digamos que una persona vaya a resolver, puede que la tarea se la estén dando en lenguaje natural y esa persona tenga o use porque le sirve para resolver la tarea, puede usar una gráfica. Por ejemplo, si usted le pone una tarea a un estudiante que tenga que ver con costos y cantidad de producto, por ejemplo. Entonces, usted quiere analizar la relación lineal que hay entre costo y producto, digamos, un ejemplo particular. Entonces, usted le está pidiendo esa relación y ese estudiante puede que llegue y haga una gráfica en el plano, representa una recta para mostrar esa relación. Entonces, si el estudiante es capaz de pasar de esta parte verbal a esta representación, pues eso es un objeto, esa representación que es la gráfica
es un objeto primario que emerge de la práctica. ¿De cuál práctica? Pues de una práctica que tiene que ver con representar, con realizar una gráfica en el plano cartesiano relacionada con la tarea. En las definiciones, pues también todo lo que de las definiciones que hay en matemáticas, depende de la que se use. Por ejemplo, aquí se puede trabajar la definición de ecuación de la recta, la definición, si va a resolver un caso particular, la definición de ecuación lineal, y en los procedimientos tenemos todos los procedimientos que se realicen. Hay procedimientos que se hacen de tipo gráfico. Si yo quiero, por ejemplo, analizar cómo es esa variación del costo relacionado con la cantidad del producto, pues yo estoy hablando de la pendiente, en este caso que estoy mencionando. Entonces yo puedo hacer un procedimiento gráfico para analizar cuál es ese incremento cuando yo hago la recta, cómo es ese incremento de esa parte del triángulo que se forma, digamos, la parte del Y sobre el X, y puedo analizarla gráficamente. Entonces yo hago un procedimiento gráfico para analizar ese comportamiento. Pero también yo puedo hacerlo de manera algebraica, simplemente usar la ecuación de la pendiente y pues colocar el delta Y sobre el delta X y resolver. Entonces, ese también es otro procedimiento. Entonces, hay diferentes procedimientos que alguien puede realizar. En cuanto a las proposiciones, tiene como tal, una proposición es una afirmación, es una declaración que puede ser verdadera o falsa. Entonces, puedo generar varias proposiciones. Puedo decir que la relación de costos y producto, en este caso, es una relación lineal. Que puedo decir que la relación es creciente porque la pendiente es positiva. Entonces, diferentes afirmaciones que se puedan hacer a medida que se resuelve la tarea hacen parte de las proposiciones. Y esto son objetos primarios. Entonces, son 6 objetos primarios que emergen en la actividad matemática, en la práctica matemática de un sujeto. Entonces, cuando nosotros queremos analizar, digamos, lo que ocurre en el aula, yo puedo hacer foco a todo lo que ocurre en el aula, tanto lo que hace el profesor, lo que hace el estudiante, o simplemente puedo focalizarme en algo. Entonces, digamos, hay un constructo que Leos plantea y es los criterios de idoneidad didáctica. Esos criterios de idoneidad didáctica son unos criterios que también también ustedes los encuentran en Leos como las facetas y, bueno, digamos que son los 6 que aparecen aquí en este hexágono. Entonces, yo he colocado en color moradito de los que yo me voy a centrar, y los otros son los que existen, pero pues no voy a hacer foco en ellos. Entonces, de manera general, si yo quiero analizar, digamos, una idoneidad didáctica, esto tiene que ver con qué tan óptimo, qué tan apto puede ser un proceso de enseñanza o puede ser una tarea para lograr que se cumpla pues el objetivo en este caso, de la enseñanza. Pero entonces digamos que en un aula ocurren muchas cosas. Si usted va a la clase, usted no solamente va a enseñar matemáticas, sino que ocurren otras cosas más. Entonces yo puedo analizar esa clase desde diferentes perspectivas, desde la parte ecológica que tiene que ver con cómo es que esa clase, por ejemplo, se está adaptada al currículo o a la sociedad, la parte mediacional que tiene que ver con los recursos disponibles, la parte interaccional que tiene que ver con el diálogo, la interacción entre profesor-estudiantes y estudiantes-profesor, y la parte afectiva que tiene que ver con todas las actitudes, motivaciones y emociones. Pero hay dos criterios que yo me voy a basar, que es el criterio cognitivo y el criterio epistémico. Entonces yo me voy a basar en estos dos. ¿A qué se refiere el cognitivo? Ese se refiere exclusivamente a la parte de qué tan próximo, o si yo me paro desde la parte de idoneidad cognitiva, estoy analizando qué tanto se acerca eso que el estudiante sabe o conoce respecto a lo que yo como profesora pretendía enseñar. Y la parte epistémica tiene que ver con la representatividad matemática del objeto, pero en este caso yo voy a hablar simplemente de los dos criterios, cómo yo puedo centrarme en esos dos criterios para analizar la actividad matemática. En este caso, solamente me voy a centrar en la práctica matemática, que es la práctica del estudiante. ¿Listo? Entonces, en la parte cognitiva, lo que vamos a analizar o a qué se refiere este criterio cognitivo, perdón, epistémico, nosotros
Cuando hablamos de la representatividad, nosotros estamos hablando de los diferentes significados, por ejemplo, que tiene un concepto matemático, estamos hablando de qué lo hace especial a ese concepto matemático. Entonces, si yo estoy parada en el criterio epistémico, lo que interesa en este caso es analizar una mirada institucional, es decir, es un análisis similar al cognitivo, pero aquí analizamos desde la parte institucional o de la mirada experta o de la mirada del profesor. Es decir, si yo tengo una tarea y yo quiero hacerle un mirar de la parte epistémica ese análisis, es como decirle un análisis a priori, que lo haga, pero que lo haga alguien experto. Si yo soy la profesora y voy a enseñar un concepto, pues yo ya sé que esa tarea que yo voy a poner, pues se supone que yo como profesora ya sé cómo se resuelve, ya sé qué objetos se van a emerger en esa actividad matemática. Entonces, yo puedo resolver esa tarea y analizar esa tarea. ¿Qué espero yo que el estudiante haga? En cambio, la parte del criterio cognitivo es exclusivamente del estudiante, es decir, una mirada personal. ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué acciones realiza el estudiante? ¿Y qué objetos emergen en esa actividad, en esa práctica matemática? Y lo que yo hago para hacer una comparación, pues tengo por un lado lo que yo ya hice como profesora, como experta, que se supone que es la parte, digamos, que es digamos, que va acorde con las matemáticas y lo comparo con la parte del estudiante, que es la parte cognitiva. Y pues, ¿qué hago allí? Pues hago una comparación para analizar si eso que hizo el estudiante se acerca bastante a lo que yo esperaba, a lo que se hace, digamos, en la parte matemáticamente, o si no se acerca y qué se puede mejorar. En estos dos criterios, cuando yo resuelvo este análisis epistémico, que yo analizo una tarea como experta y la resuelvo, pues yo voy a analizar, ¿qué voy a analizar? Pues voy a analizar las prácticas que realizaría para resolverlo, los objetos que emergen y cómo eso se relaciona. Este tipo de objetos que emergen en esta práctica, pues se hace una configuración de objetos, que es esto que yo mencioné acá, hace un momento, acá. Entonces, estos objetos que yo voy a mirar qué situaciones, qué definiciones, qué procedimientos, qué proposiciones, qué representaciones y qué argumentos, pues son los objetos que van a emerger. Lo que voy a buscar es cuáles son esos. Y eso que yo hago para encontrar los objetos se llama una configuración de objetos. Entonces, digamos que de manera general, sin adentrarnos mucho a ser muy minuciosos en el análisis, yo puedo tener lo siguiente. Primero, si yo tengo una tarea que yo pongo en el salón de clase y yo quiero analizar esa tarea para analizar la actividad matemática de los estudiantes, yo lo que hago pues es organizar la información, sea que yo tenga las pruebas escritas o yo tenga de pronto videos o grabaciones de lo que ellos hicieron, pues yo organizo la información. Segundo, lo que voy a hacer es una narrativa matemática temporal. Esta narrativa se refiere a que yo voy a contar, digamos, una historia. O sea, a contar una historia. Digamos que sigo con el ejemplo que puse de la relación entre cantidad de producto y costo. Entonces yo voy a empezar, el estudiante lee el problema y del problema primero realiza una gráfica. Para realizar la gráfica, el estudiante toma en cuenta la pendiente. Entonces todo lo que el estudiante va haciendo yo lo voy contando de manera narrativa. Cuando haga eso, el tercer paso es identificar las prácticas. Entonces voy a identificar todas las acciones que yo pueda observar allí. Que hizo una gráfica, es una acción porque realizó. Parece que las acciones las vemos como un verbo en infinitivo. Entonces realizó la gráfica, usó la ecuación de la recta o usó la pendiente, encontró la pendiente de manera geométrica. Bueno, todo lo que haya hecho, todas las acciones. Luego voy a analizar cuáles son los objetos que emergen, cuáles proposiciones, cuáles representaciones y así. Y finalmente identifico cómo se relacionan estos objetos. Hasta allí lo vamos a dejar. Esa es una parte del análisis ontosemiótico que maneja el enfoque ontosemiótico. Entonces, ejemplo. Voy a poner ese ejemplo. Ese ejemplo es una tarea que nosotros propusimos en una investigación y en esta investigación nosotros es de una investigación relacionada con la tesis doctoral y de un artículo que publicamos. Entonces, en esta tarea, si usted observa allí, aparecen tres gráficas y están hablando de un contexto del COVID.
En ese tiempo, pues estábamos en pandemia, entonces por eso es que el problemita aquí tiene que ver con el COVID. Entonces, tenemos tres gráficas, una que es de Colombia, una que es de Venezuela y la otra que es de México. Entonces, lo que le colocamos a los estudiantes eran que ellos analizaran estas gráficas, pero y le decíamos que esto eran los casos positivos del COVID a medida que pasaron, a medida que pasó el tiempo. Ellos tenían que analizar estas gráficas, pero además se les pedía que ellos realizaran un estudio si fuera, por ejemplo, que el factor de crecimiento era 2 o era 3, ¿cómo era su gráfica? Entonces, ¿qué pedíamos en la tarea? Que ellos hicieran una gráfica simulando que el factor de crecimiento era 2 o era 3 y que luego compararan las gráficas que ellos hicieron con las gráficas que nosotros les estábamos dando, que eran las gráficas reales. Ya saben que cuando nosotros ponemos que sea 2, lo que se buscaba era que, digamos que había un infectado, ese infectado pues infectaba dos más y cada uno infectando dos más. Y si era tres, lo mismo, un infectado infectaba tres más y cada uno infectaba tres más. Esto para hablar de la función exponencial. Pero como ustedes saben, cuando nosotros queremos trabajar ese tipo de problemas relacionados con pues la vida real, sabemos que no ocurre exponencialmente, ¿no? Sino que este tipo de problemas llega a un punto donde ya no, pues, no se pueden infectar más personas porque pues ya no hay más personas que quieren infectar, entonces ya no hablamos de algo exponencial solamente, sino de algo logístico. Entonces, pero aquí queríamos que ellos hicieran la exponencial y que ellos tuvieran ese análisis y empezaran a comparar. Esa fue la tarea que les estoy mostrando aquí y es lo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué es eso del criterio o del análisis desde la perspectiva epistémica? Entonces, sería lo siguiente. Tengo aquí, por ejemplo, esto. Entonces, pues yo puedo contar de manera escrita qué espero que haga el estudiante. Pues yo espero que el estudiante haga la gráfica relacionada con el factor de crecimiento 2 y el factor de crecimiento 3 y analice que la primera es 2 a la X y la otra pues 2 3 a la X y que compare las tres gráficas y que vea que se asemejan un poco porque van creciendo, pero que en la gráfica que ellos hacen, la función sigue derecho o va creciendo al infinito, pero en estas no, sino que se llega a un momento que se estabiliza y se espera pues que ellos pueden usar tablas y así. Entonces, aquí yo les pongo las prácticas que esperamos o esperábamos que ellos hicieran. Estoy, recalco, en la parte epistémica. Entonces, en la práctica uno entonces, realiza procedimientos para hallar los valores cuando R es igual a 2. La práctica 2 otros procedimientos para hallar los valores cuando R es igual a 3 y así, hasta llegar a mirar que esa gráfica tiene un comportamiento exponencial. Si ellos no habían visto, no sabían de esa palabra exponencial, porque puede que algunos sí, otros no, puede que ellos simplemente acá digan simplemente que esta gráfica que ellos tienen un crecimiento que crece muy rápido, por ejemplo, y puedan hacer eso. Entonces, digamos que esa tarea se podría resolver en 7 prácticas. Entonces, esas son las acciones. Que haga procedimientos para cada uno de estos dos, que construya las gráficas, que caracterice los contagios y que relacione las gráficas que ellos tienen con la que les dimos y digan que es una relación, digamos, exponencial o que crece muy rápido, que es lo que interesa que hagan. Y cuando hago la configuración de objetos me refiero a esto. ¿Qué definiciones esperan? Por ejemplo, en esa práctica acá, cuando ellos hacen, cuando ellos hacen las gráficas y van colocando los datos, pues una definición que vamos a tener allí es la definición de función, que ellos identifiquen cuál es su variable independiente y su variable dependiente, que ellos vean la monotonía, pues que esa función es creciente y todo eso. Cuando hacen las representaciones, aquí tenemos, por ejemplo, tres representaciones que van a emerger de las prácticas. La gráfica uno que es relacionada con la práctica uno y la gráfica 2 relacionada con la práctica 2 porque en la práctica 2 decíamos que esperábamos que hiciera la gráfica. Y tenemos aquí el lenguaje natural, que sería función. Y puede que también funcione exponencial, pero pues como no sabemos se supone que ellos no han visto función exponencial, entonces simplemente función. Y en los procedimientos tenemos aquí dos procedimientos, uno para representar gráficamente y otro para encontrar valores específicos. Hay estudiantes que para graficar usan la tabla, entonces ese procedimiento de yo empezar a buscar valores y tabular es un procedimiento que se usa para poder encontrar esa gráfica.
Y una de las proposiciones es que hay una cantidad de infectados inicialmente. Otra proposición es que en situaciones como esta siempre hay una cantidad de infectados con la que comienza la propagación y que también llega un punto que la enfermedad ya no se puede seguir propagando porque ya no hay nadie más a quien infectar. Eso es algo que esperamos que ellos dedujeran porque el problema está relacionado con la vida real. Y pues hay un argumento que tiene que ver con una proposición que sería la uno, que es la de acá, que dice que hay una cantidad de infectados inicialmente y la justificación es que pues cuando hablamos de situaciones reales, siempre hay alguien que tiene el virus y lo va contagiando. Y así, digamos que eso es el análisis que se hace en la parte epistémica, lo que esperamos que ocurra, lo que creemos que va a ocurrir y que se puede hacer para resolver la tarea, y los objetos que nosotros esperamos que emerjan. Ahora bien, les voy a presentar un análisis relacionado con el criterio cognitivo. Entonces, aquí ya nos centramos en los estudiantes. Yo he escogido el estudiante E1 para analizar la actividad de él. Entonces yo escribo, ya saben que uno tiene que escribir narrativamente, contar la historia que hizo el estudiante y de esa narrativa uno va sacando las prácticas. Entonces después de contar lo que ellos hicieron, pues sacamos aquí las prácticas. En este caso, si ustedes observan estas prácticas y las analizan, las prácticas que ese estudiante hizo son similar a las prácticas que se esperaba que se hiciera. Hizo las gráficas, caracterizó el comportamiento de los contagios y las relaciona las gráficas que él encuentra con las gráficas que se proponen. Entonces, esa persona hizo, digamos que no igual, porque pues nadie piensa igual que otro, pero se hizo las prácticas similares. Y los objetos que ellos encontraron, aquí por ejemplo, si ustedes observan, este estudiante tiene más proposiciones que las que se esperaban que ellos hicieran, pero en general no importa que una persona que emerjan más con más objetos de los que uno esperaba. A veces hay prácticas extra que los estudiantes hacen que no son necesarias, pero pues las hacen. De pronto se van por el camino más largo, entonces hacen más prácticas. O puede que un estudiante la resuelva de manera más rápida y puede que funcione. No se supone, no esperamos que las prácticas sean iguales, sino que yo pueda, por ejemplo, analizar que sean similares las prácticas para llegar al resultado. Y aquí están los objetos que ellos, que emergen en esas prácticas que ellos hicieron, que en este caso es un estudiante. Y aquí presentamos la relación, entonces la tarea, aquí están todo, digamos, la gráfica y cómo ellos relacionaron. Para resolver la tarea, cómo relacionaron, por ejemplo, la tarea se relacionó con el procedimiento 3, el procedimiento 3 lo relacionó con el procedimiento 4 y eso fue para hacer la gráfica 5 y así para cada uno de esos conceptos. Entonces, este estudiante, por ejemplo, hizo algo similar y lo resolvió desde, o sea, similar a las prácticas o a la forma que se esperaba desde la parte institucional, la parte epistémica. Entonces, podemos decir que muestra, pues, que lo hizo, digamos, bien, digamos, desde la parte de la mirada institucional. Pero acá tenemos otro estudiante que le he llamado E2. Este estudiante, si ustedes observan, hay unas cosas en rojo. Y esas cosas en rojo, que tenemos procedimientos en rojo y proposiciones y argumentos en rojo, son procedimientos que no están, digamos, correctos desde la mirada epistémica, ¿listo? Desde la parte cognitiva ya sabemos que lo que haga el estudiante, pues está bien, lo que cada uno haga. Pero como es una comparación para ver si eso que él hizo se asemeja a lo que se esperaba matemáticamente, entonces vemos que este procedimiento que él hizo para encontrar los valores, pues no es el que se esperaba, no es, digamos, consistente matemáticamente. Ese procedimiento para ubicar los puntos tampoco. En este caso, el estudiante muestra que no identifica quién es su variable dependiente y quién es su independiente. Y aquí pues hace unas gráficas que en este caso el estudiante analizó que la relación, como ustedes observan aquí, fue lineal. Él considera que la relación es lineal, por lo tanto el gráfico es una recta. Y pues sabemos que cuando hablamos de algo exponencial, pues no va a ser una recta. Entonces, estas prácticas, es de las prácticas que el estudiante realizó, que fueron las que, perdón, emergen esos objetos. Y esos objetos, como vemos aquí, pues no son objetos que vayan ad hoc, que sean ad hoc con lo que nosotros esperábamos. Entonces los pintamos en rojo y nosotros decimos, no es que digamos que, es que el estudiante no sabe, no.
pues sabemos que en ese sentido como profesores vemos que el estudiante, pues hay que mirar la forma de poder contribuir para que el estudiante pueda pues entender que esa relación es una relación de tipo exponencial y que no es lineal, que logre entender esa diferencia. Entonces, esta comparación de lo que se hace en la parte epistémica con la parte cognitiva nos permite analizar qué pasa con el estudiante respecto a esa tarea y por ende, pues nos sirve a nosotros para poder, pues, hacer una intervención. Entonces, ¿qué podemos hacer con o comparar esos dos resultados? Vemos que, por ejemplo, el estudiante uno, que el primero que les mostré, tiene prácticas similares a las esperadas, pero el segundo, pues, tiene muy pocas prácticas similares. En el primer estudiante, hay los objetos que emergen, pues son casi los mismos que los que nosotros esperábamos. Y en este 2 tenemos que los objetos que emergen pues son pocos los que esperábamos y los otros pues no están relacionados como tal con la situación. Este uno logra identificar el comportamiento de los datos de acuerdo a lo esperado y en ese caso pues muestra aprendizaje, mientras que este E2 pues se queda solo en la parte inicial y no logra responder la tarea correctamente de acuerdo a lo institucional, comete errores afirmando que el comportamiento de los datos es lineal y cuando ya lo ve que es lineal pues ya sabemos que ahí para adelante pues no lograría responder bien las preguntas desde la mirada institucional. Entonces, ya para concluir, tenemos aquí que esa configuración cognitiva del estudiante puede ser similar a la de otro estudiante. Puede que usted cuando analice vea que la configuración cognitiva de un estudiante es similar a la otra, pero puede también que sean diferentes, que algún estudiante haga más pasos o haga menos pasos para llegar a la respuesta, pero que en sí como tal, digamos de la manera general, puedan ser similares. Hacer esta comparación de los dos análisis nos permite a nosotros analizar el aprendizaje del sujeto, del estudiante, y nos permite mirar cuáles son esas prácticas que el estudiante no está realizando o que no está realizando, digamos, bien desde la perspectiva institucional. ¿Y para qué me sirve saber que no hace la práctica bien? Ah, pues si el estudiante no está reconociendo el comportamiento, pues ya sé que yo debería, como profesor, proponer actividades que ellos identifiquen el comportamiento de datos lineales, de datos cuadráticos, de datos exponenciales y así, que ellos tengan la capacidad de analizar unos datos y poder decir, ah, esto es un crecimiento exponencial porque si yo divido cada término de abajo, pues me da tal valor. Ah, que eso es cuadrático porque la resta y así. Entonces yo puedo ir identificando esas características de los datos para que ellos puedan llegar a ese razonamiento. Y también es importante que como docentes no nos quedemos solamente con dar la clase, ¿no? Sino que podamos llegar a ese punto de analizar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo para que podamos tanto mejorar nuestra práctica como contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esto es lo que quería mostrarles un poco, cómo podemos usar esos dos análisis, esas dos miradas para usarlo en un salón de clase o bien usarlo también en una investigación que se realice, sea licenciatura, de maestría, porque son constructos muy interesantes que nos sirven a nosotros como investigadores y también como profesores. Yo tomé la información que les presenté en esas diapositivas, particularmente de estos tres artículos. Ese es un artículo que tenemos en conjunto con el doctor García y aquí ese ejemplo que yo puse es de este artículo. Y estos dos que son, digamos, documentos, artículos base para trabajar lo que es el enfoque ontosemiótico.